Hola a todos, sean bienvenidos a este su podcast después de mucho tiempo de estar un poco ausente de Elige de Control. En esta ocasión tuve la oportunidad de charlar con la doctora Marta Belén Saldívar Márquez. Belén es una doctora que es ingeniera mexicana con una trayectoria impresionante en el campo del control automático. Es una joven investigadora que ha pasado por una doble titulación doctoral entre México y Francia, hasta su actual labor como investigadora en el CIMBESTAB. Belén ha llevado a cabo muchos tipos de proyectos, entre ellos aplicando la teoría de control al control de vibraciones en perforación petrolera, también como vamos a ver la optimización, y es uno de los temas que más me gustó, de la aplicación en terapias contra el cáncer. Yo creo que esta va a ser una entrevista muy amena. A mí me gustó mucho. Le mando un saludo a la doctora Belén y un saludo a todos ustedes. Y ojalá que la siguiente entrevista les guste. Que si tienen algún interés en el tema, contacten a la doctora Belén. Que me hagan saber en sus comentarios qué les parece. Que me hagan saber también si quieren que entreviste a alguien más. Que me den sus opiniones. Y pues bueno, allá vamos. Muchas gracias por ver la siguiente entrevista. Sale. Pues es un gusto conocerte. La idea de hoy es que conozcamos un poco más de ti y de toda esta experiencia y trabajo que haces en ingeniería de control y sus aplicaciones, que por ahí he estado indagando en tu biografía y en todo lo que has hecho. Y quisiera empezar, yo siempre empiezo con preguntas que son más de tu historia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, para que nos cuentes de dónde eres originaria y cómo fue, digamos, tu inicio en la ingeniería específicamente. Sí, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por crear estos espacios que en verdad hacen falta para motivar a los estudiantes, pues para que sepan, ¿no? Para que conozcan lo que hacemos desde este lado. Y bueno, gracias por la invitación, por la entrevista, y pues te comento un poco. Yo nací en la ciudad de Pachuca, pero viví todo el tiempo, toda mi niñez, en una ciudad que se llama Ixmiquilpan. Ixmiquilpan, Hidalgo, no sé si lo ubicas. Pero bueno, ahí hay pues muchos corredores de balnearios, parques acuáticos, aguas termales. Está muy cerca de las grutas de Tolantongo. Es un pueblito, digamos, un municipio, y ahí estuve pues durante toda mi educación básica. O sea, desde la primaria, secundaria, la prepa la estudié ahí. Y ya en la universidad fue que me mudé a casa de mi abuela a estudiar la licenciatura, o sea, la ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Yo estudié en la primaria. Cuando estaba en la primaria, yo acompañaba a mi mamá, porque mi mamá era maestra. Mi mamá era maestra de primaria. Entonces, yo la acompañaba algunas veces a dar clases cuando yo no tenía clases o cualquier situación, yo la acompañaba. Y a mí me encantaba, ¿no? Me encantaban sus clases de matemáticas. O sea, yo desde que veía cómo daba clases, dije, a mí me gustan las matemáticas, yo quiero esto. Ella trabajaba todavía en un pueblito más pequeño que se llama San Antonio Corrales, que pertenece al Fajayuca, en Hidalgo. Y me acuerdo que para llegar a la escuela pues teníamos que caminar por veredas así con árboles, con charcos y todo, ¿no? El transporte no llegaba hasta allá. Entonces, pues decía mi mamá que era pesado, ¿no? Pero pues gratificante al mismo tiempo porque llegaba y pues le daba clases a los estudiantes de esas zonas más alejadas, ¿no? Y bueno, yo desde siempre dije, a mí me gustan las matemáticas y yo quiero pues estudiar matemáticas. Entonces ya cuando llegó la hora de elegir la carrera, mis papás me dijeron, ¿matemáticas? ¿Cómo matemáticas? O sea, ¿vas a dar clases? Si vas a dar clases, pues métete a la normal, ¿no? Métete a la normal y pues haces toda la trayectoria como maestra, etc. Dije, no, yo sí quiero matemáticas, pero no específicamente dar clases de matemáticas. Yo quiero usar las matemáticas. Entonces fue que me puse a investigar cómo podía usar las matemáticas, ¿no? Y pues ahí la primera idea que me surgió fue ingeniería civil. Dije, yo quiero estudiar ingeniería civil. Y otra vez voy con la propuesta con mis papás, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que quiero estudiar ingeniería civil. Y yo, no, ¿cómo ingeniería civil? Eso no es para mujeres, vas a trabajar con albañiles, no te van a hacer caso, no, busca otra cosa. Y bueno, yo estuve ahí en la búsqueda, ¿no? Pero como quería aplicar matemáticas, bueno, en general mi idea eran las matemáticas, y la aplicación pues todavía era un plus. Entonces, había una carrera de reciente creación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que era la carrera de electrónica y telecomunicaciones. Entonces se oía bonito, yo en realidad no sabía casi nada de esto, pero el título sonaba tentador. Entonces yo dije, sí, pues esta ingeniería no creo que le cause tanto problema a mis papás. Les dije, pues voy a estudiar esto. Me dijo, bueno, pues adelante, ¿no? Ya no se oye tan del lado masculino. Entonces, pues estudia adelante la carrera. Entonces ahí fue cuando
en el año 2002. Salí de Ixmiquilpan y me fui a la ciudad de Pachuca, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Y en esta universidad hubo alguien o algo que recuerdes como algo memorable? Y más importante, ¿cómo es que inicia pues tu conexión con la ingeniería de control? Sí, pues justo la carrera de reciente creación. Entonces tenía todo tipo de profesores, desde los profesores ya más experimentados que estaban dando clases en otras carreras, como los nuevos profesores, ¿no? Como los nuevos profesores que eran recién egresados y todavía no tenían experiencia y que a mí me dejaban como que un sabor de boca pues no tan agradable, así como que yo me sentía como que los conocimientos que había adquirido no eran suficientes, ¿no? Yo quería más. Tuve un curso de control que me lo daba un profesor que estaba estudiando el doctorado en el CIMBESTAT, justo en el departamento de control. Entonces, él fue el que me daba esa clase y a mí me encantó, o sea, a mí me fascinó la idea ¿Quién fue? de... ¿No recuerdas? ¿No Sí, recuerdas quién fue? Sí, se llama Ernesto Flores, el profesor. Él, me parece que ya no está en la investigación, ya no le seguí la pista, pero bueno, me encantaba su clase, o sea, me encantaba el hecho de que podías modelar o describir con ecuaciones los comportamientos físicos, y que no solo esto, sino que también los podías cambiar el comportamiento. Entonces, eso para mí fue así como que, wow, yo quiero eso, ¿no? Sin embargo, bueno, después le platiqué, ¿no? Le dije, pues a mí me interesaría ir a la maestría para allá. Y él fue un poco condescendiente conmigo y me dijo, no, mira, tú vienes de una carrera en electrónica, y en control son súper exigentes, entonces pues te va a costar mucho trabajo, o sea, piénsalo bien porque te va a costar mucho trabajo, o sea, el propéutico pues es algo complejo, ¿no? Y ya entrando a la maestría pues también las clases son de otro nivel, no es a lo que estás acostumbrada aquí en la universidad. Pero yo toda necia fui, ¿no? Y dije, bueno, no tengo ninguna prisa, yo voy, yo presento los cursos propéuticos, hago mi examen, ya si me dicen que no me aceptan, pues ni modo, ¿no? Voy y toco otras puertas, ¿no? Pero bueno, eso no me detuvo. Hice el examen de admisión, pues sí me fue bien, quedé y después pues ya el resto pues estuve aquí en la maestría y luego en el doctorado. Y el doctorado fue, por lo que vi en tu biografía, pues fue una doble titulación, ¿no? Fue en Francia y fue en México. Sí, fue en Francia y en México. Bueno, yo terminé la maestría en el 2009 y justo terminando la maestría inicié con el doctorado. La maestría y el doctorado los hice bajo la tutoría de la doctora Sabine Mondier, y en el doctorado ella me propuso gestionar un convenio de cotutela. Me dijo, ¿cómo ves si hacemos un convenio de cotutela para que tengas el doble diploma, ¿no? Con la Universidad de Comunicaciones y Cibernética de Nantes en Francia? Y yo le dije, no, pues suena bastante interesante. Dice, bueno, una de las cosas del convenio es que tú te tienes que mudar a Francia por el 30% del tiempo que dura el doctorado, ¿no? En este caso es un año. Y yo dije, pues la verdad sí me moví un poco el piso, porque yo ya estaba casada para ese entonces, ya estaba casada, nunca había salido del país, entonces era como que dejar mi vida como la conocía para irme a otro país con un idioma diferente, costumbres diferentes, lejos de la familia. Pero Claro. sí, al final entre mi esposo y yo decidimos que era buena opción. O sea, su papá estudió en España el doctorado, entonces ellos ya habían vivido allá en el extranjero, ya sabían cómo estaba el asunto. Nos dijo, pues es la mejor decisión que puedes tomar, es aceptar la propuesta y irte para allá. Y así fue como estuve en Francia, ¿no? La doble titulación. ¿Qué diferencia notaste en la formación entre lo que tuviste en México y lo que pudiste experimentar ahí en Francia? No, pues sí, es bastante diferente. Creo que en México los directores de tesis en general son muy paternalistas, muy así, guían a sus alumnos desde inicio al fin, ¿no? Así van de la mano. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Lo resolviste? ¿No lo resolviste? Bueno, vamos a hacerlo así, etcétera, ¿no? O sea, te guían, te van guiando muy cuidadosamente. Y allá no. En Francia, pues en realidad yo llegué con mi asesor y me dijo mi asesor, pues ahí está tu oficina, comienza a trabajar. Y yo sí, pero ¿qué hago, no? O sea, yo normalmente estoy acostumbrada a recibir instrucciones, ¿no? Entonces me dijo, ahí está tu oficina, yo me encuentro aquí, me encuentras de tal hora a tal hora, cuando quieras verme nos agendamos una cita y nos reunimos. Pero nunca me dijo qué tenía que hacer, ¿no? Nada más me dijo, ahí está tu oficina, investiga. ¿Quién fue Entonces, tu asesor ahí? se llama Jean-Jacques Loiseau, Okay. de Lipsin, en Nantes, Francia. Entonces, pues después de esa cubetada de agua fría, dije, no, pues me tengo que poner las pilas, no me voy a quedar aquí sentadita hasta que alguien venga y me diga qué hacer, ¿no?
Entonces fue cuando en realidad comencé a hacer investigación. Dije, bueno, pues ahora por mi parte voy a ver en el estado del arte qué problemas faltan por resolver, cómo puedo contribuir y le voy a llevar mis propuestas a mi director de tesis de allá. Y así fue como trabajamos. Entonces ya lo iba a buscar yo cada semana, le decía, pues mire, encontré este problema, lo resolví de esta forma, y pues ya fue en realidad como uno se ve obligado a hacer investigación independiente, ¿no? Ya entiendo. Y en esta doble titulación y trabajo con gente de Francia y de México, o sea, ¿cómo crees que influyeron? En México estuviste trabajando con Sabine Mondier, ¿verdad? Y ya con este profesor. ¿Qué aprendiste de cada uno que recuerdas? ¿Cómo influyó en lo que ahora eres, por decirlo así, Sí. como investigadora? Pues mira, la dirección de la doctora Sabine Mondier es para mí muy inspiracional, porque yo desde que la conozco dije, pues yo quiero ser una investigadora como ella, que no solamente es reconocida en su área, sino que también pues se destaca por su labor como directora, ¿no? Como una directora que busca que sus estudiantes tengan colaboración con investigadores reconocidos internacionalmente, que les busca que hagan estancias en el extranjero, que busque que participen activamente en congresos nacionales, internacionales, etcétera. Yo quiero ser como ella, o sea, yo desde que la conocí dije, yo quiero ser como ella, ¿no? Y bueno, ella me dejó esto, ¿no? Esto de buscar. Yo desde que ya soy profesora, desde que estuve en Toluca, ahí he estado buscando que mis estudiantes puedan tener estancias en el extranjero. De hecho, gestioné un convenio de cotutela para un estudiante que finalmente no se concretó por varios problemas, entre ellos que vino la pandemia. Él iba a hacer una estancia en Murcia, en la Universidad de Murcia, pero justo vino la pandemia, se cerró todo, no le permitieron viajar. Y bueno, fue de ahí, pues se desencadenaron varios factores que ya no hicieron posible este proyecto, ¿no? Y bueno, del doctor Jean-Jacques, pues lo que me queda es eso, ¿no? Él, pues es bastante cuidadoso en sus revisiones. Cada que yo iba a verlo, o sea, no lo iba tan seguido, jamás me buscó, yo era la que tenía que buscarlo, pero cuando yo lo buscaba, él era bastante meticuloso con sus observaciones. Revisaba línea por línea, me decía, a ver, esto de dónde viene, o sea, me obligaba a cuestionar lo que había hecho, ¿no? Y pues eso es pues de gran ayuda para mí ya como investigadora. Posteriormente ya estuve, después de terminar el doctorado, hice una estancia postdoctoral en Supelec, y ahí es donde trabajé con el doctor Silviu Niculescu. Él, entonces ya con el doctor Silviu Niculescu, pues yo ya no era su estudiante, pues porque estaba en postdoc, ¿no? Ya era más como una colega, entonces ya estaba también acostumbrada a que pues no me iban a decir qué hacer, o sea, no me iban a ir a orientar y a decirme cómo hacer las cosas, ¿no? Sino que simplemente pues íbamos a colaborar como un grupo de investigadores, ¿no? Entonces yo con él, pues trabajé en la escritura de un libro. De hecho, todo mi postdoc se dedicó la mayor parte del tiempo a escribir un libro sobre las vibraciones en los sistemas de perforación. Entonces, con él, más que desarrollo de investigación como tal, era, vamos a organizarnos para escribir un libro. Entonces me decía, pues aquí está el esqueleto, vamos a poner esta parte aquí, esta parte allá, y tú le vas a dar la estructura, ¿no? Tú le vas a dar la coherencia. Y pues prácticamente el año que estuve allá, pues se dedicó casi exclusivamente a publicar este libro. Ese libro es el que trata sobre perforación petrolera, ¿verdad? Justo, sí, justo. Y aquí me entran, bueno, varias dudas. Yo no conozco mucho al respecto, pero no sé si puedas contarnos cómo es que se conecta pues el área de control automático, que es donde te especializaste con este proceso. O sea, ¿qué parte fue lo que... cómo se conecta a grandes rasgos, si nos gustas decir? Sí, mira, pues como habíamos platicado al inicio, pues el control trata de esto, ¿no? De describir los sistemas o procesos y después cambiar su comportamiento. Entonces, en el proceso de perforación de pozos petroleros hay un problema importante que es el problema de las vibraciones, sobre todo las vibraciones torsionales que surgen por la fricción que hay entre el dispositivo de corte y la roca. Entonces, esta fricción que hay ahí pues, se modela con un término no lineal. Entonces, el objetivo de control es cómo hacer para que, a pesar de que existe esta fricción, la velocidad en la broca siga una referencia constante, que es la velocidad que está dando la mesa giratoria, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuáles son las entradas de control? En este caso, por la vibración torsional, la entrada de control es la velocidad del motor en la superficie. Entonces, ¿cómo debe ser esta velocidad del motor en la superficie para evitar que haya vibración torsional? Ese fue el problema que se planteó, ¿no? Entonces, ahora tomamos un modelo que se basa en la ecuación de onda,
porque pues el sistema de perforación, al tener varios kilómetros de longitud, se comporta como un medio flexible por el que se propagan las vibraciones. Entonces, por eso es que se modela con la ecuación de onda, sujeta a condiciones de frontera mixtas, no lineales, etc. Es un modelo un poco complejo. Entonces, lo que hicimos en el doctorado fue hacer una propuesta de transformar ese modelo a una ecuación con retardos, ¿no? Al hacer usamos una transformación con la solución de D'Alembert, que es la solución de la ecuación de onda. Hicimos esta transformación y obtuvimos una ecuación, que es una ecuación con retardos de tipo neutral, que nos permitía describir esta dinámica. Entonces, mediante simulaciones vimos que efectivamente ese modelo sí representa lo que sucede en la práctica, ¿no? Y a partir de ese modelo, entonces, hacer propuestas de control que mitigaran las vibraciones, o sea, que promovieran la disipación de energía en el sistema, ¿no? Utilizando LEAPU. Y eso, bueno, eso fue el inicio, ¿no? Analizar solamente las vibraciones torsionales. Posteriormente ya consideramos otra dinámica, que es la dinámica axial, cuando la barra de perforación choca contra el pozo y entonces el modelo se tiene que completar, ¿no? Y actualmente ahorita tengo un proyecto con un estudiante de maestría que está estudiando las vibraciones laterales, o sea, no solamente la colisión contra el fondo del pozo, sino la colisión contra las paredes del pozo. Entonces esto complica aún más el modelo, pero pues nos permite a través del control evitar que sucedan este tipo de vibraciones. Pues desde mi punto de vista, de por sí, el principal modelo que pensaste, que era la ecuación de onda, es una ecuación diferencial parcial, ¿verdad? Así es. O sea, eso ya, desde lo que yo entiendo, es infinito dimensional, es difícil de diseñar un control para ello. Entonces, si te entiendo bien, buscar una forma de reducir esa complejidad utilizando algo que podría ser una ecuación diferencial. No sé si esa ecuación diferencial era todavía no lineal o lineal, pero... De hecho, la no linealidad pues se tiene que mantener por la fricción. Ok. Fue una ecuación no lineal, pero con un retardo. Exacto. Ok. Qué interesante. Y ahí el retardo, ¿qué es lo que, digamos, te permitía modelar? Representa la propagación de la onda torsional desde el extremo inferior hasta el extremo superior. De hecho, el modelo original, que es la ecuación diferencial parcial, que es la ecuación de onda, esa no tiene retardos ni nada. Y cuando se hace la transformación se encuentra un retardo. Y al hacer el análisis de este retardo, vemos que es proporcional a la longitud de la barra de perforación. Entonces, este retardo representa el tiempo que le lleva a la onda torsional viajar desde un extremo hasta el otro. Pues ahí noto que hay una fuerte necesidad de entender, pues, la física, ¿verdad?, del sistema. Yo creo que te tomó un rato entender la física, más que también la parte de la matemática, ¿no? ¿O cómo recuerdas esa parte? Cuando uno se mete a problemas aplicados, pues invariablemente tiene que meterse a otras áreas, ¿no?, que no conoces. O sea, a meterte al área de la ingeniería para entender cómo funciona el proceso de la extracción del petróleo, entender cuáles son los elementos que influyen en ese proceso, cuáles son los que te van a afectar directamente para las vibraciones, y pues conocer, ¿no? Porque no podemos dar una propuesta nada más por darla, ¿no? Tenemos que ver en la práctica qué se ha reportado, cuáles son las magnitudes de las velocidades que se alcanzan, cuál es la amplitud de la oscilación máxima permisible en la práctica, etcétera, ¿no? Entonces hay que meterse de lleno en el problema real, ¿no?, que se está abordando. Y de trabajar con Silvio Niculescu, ¿cómo recuerdas tu experiencia? ¿Qué fue lo que, digamos, más le aprendiste a él en parte de tu formación? Bueno, fue un postdoctorado, ¿no? Y yo sé que es más como un líder del proyecto, pero quizás algo fue interesante trabajar con él. Sí, bastante. La verdad es que es una persona que tiene una trayectoria impresionante, ¿no?, en la investigación, reconocida internacionalmente, pues que a veces no tiene ni un ratito, ¿no? A veces vas a buscarlo, oye, 5 minutos, no, estoy ocupado todo el día, nos vemos en 15 días, ¿no? Pero cuando nos reuníamos era bastante provechoso la reunión. O sea, cuando nos reuníamos era, aquí está lo que me pidió que hiciera, la estructura, etcétera, y él me decía, a ver, vamos a revisar, esto está bien, esto no, esto cambia. O sea, la experiencia que él tenía fue lo que hacía que las reuniones fueran demasiado cortas, o sea, que no nos tardáramos tanto tiempo en el rollo así de que, a ver, vamos a hacerla acá, ¿y cómo ves? No, o sea, él decía, vamos a hacerla así, punto, ¿no? En 3 minutos terminaba la reunión, yo le entregaba
mi escrito y ya, listo, ¿no? O sea, no era así como que de sentarnos a ver qué vamos a hacer. No, simplemente decía, y me decía, vas a participar en un congreso, hay un congreso en Sudáfrica, prepárate algo, a ver, y así como que nada de lo que ya tengas publicado, haz una propuesta nueva y en una semana me traes tu manuscrito para enviarlo a Sudáfrica, ¿no? Y bueno, también ahí, aunque ya no era estudiante, pues también me sirvió como formación, como mi formación profesional, pues el trabajar bajo presión. Tengo que entregar el resultado, no puedo llegar y decir, no, sabe que no saqué nada, no voy a participar en el congreso porque no obtuve ningún resultado. No, o sea, eso también fue de bastante ayuda para mi formación. ¿Y cómo fue que vuelves al Simvestab, pero ahora ya como, pues, profesora a tiempo completo, si no me equivoco? Sí, así es. Pues mira, después del postdoc, estuve un año en el postdoc y la idea era renovar para hacer otro año de postdoc ahí en Supelec. Pero sale la convocatoria de cátedras con ACIT y pues yo había metido mi CV para que me consideraran, ¿no? Pero ya había pasado un tiempo y nadie me había hablado ni nada. Dije, no, pues sí, voy a hacer mi segundo año de postdoc, nadie me contrató, nadie nada. Y de repente me llega un correo de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Ingeniería. Me dicen, estamos interesados en tu perfil, queremos tenerte como cátedra, vamos a hacer una entrevista y bla, bla. Me entrevistaron, les gustó lo que había hecho, lo que hacía, y me propusieron para que el CONACYT me eligiera entre varios propuestos que ellos tenían. Entonces el CONACYT me da la plaza y digo, pues ya no me quedo a hacer el segundo año de postdoc. Y de hecho las fechas justo se juntaron. Terminé el primer año del postdoc, inicié la cátedra CONACYT en Toluca, en la Facultad de Ingeniería. Este proyecto fue por 10 años. Entonces este proyecto de cátedras duraba 10 años y yo estaba ya en el sexto año cuando salió la convocatoria aquí en el Simvestab para profesor investigador de tiempo completo. Apliqué, vine a hacer la entrevista, pues éramos más de 20 candidatos, yo creo. Para mí era como, pues, probar cómo era yo en las entrevistas, ¿no? Porque yo sí necesitaba tener una plaza, o sea, necesitaba concursar en alguna universidad para que me contrataran, ya sea en Toluca o en Hidalgo o donde fuera, ¿no? Entonces dije, me va a servir como experiencia y voy a aplicar. Pues finalmente, después de la pandemia, me escriben, me mandan un correo del departamento de control y me dicen, pues sí, que si todavía estás interesada en la plaza porque te eligieron a ti. En realidad aquí como funciona el proceso es que los profesores dan sus propuestas y el director decide a quién darle la plaza, ¿no? Con base en un análisis de su currículum, etcétera. El director es el que dice, pues este va a ser el que va a tener la plaza, ¿no? Entonces, cuando me dan esa noticia, pues sí, para mí fue un poco complicado porque ya no tenía esto en mis planes, ¿no? Yo ya estaba más establecida en Toluca, con las escuelas de mis niños a un lado de la universidad, con una casa que estaba muy cerca de la universidad donde vivíamos, entonces sí fue para mí un poco, pues me movió el piso. Pero finalmente, pues ya, pues comprendí que pues era lo que yo quería, ¿no? Lo que a lo mejor ya no iba a estar en mi zona de confort, como estaba, en cuanto a mi vida personal con mis hijos, etcétera. Pero, pues que era lo que yo estaba buscando desde siempre. Entonces acepté la plaza y desde 2022 estoy por acá. Ya. Y en el postdoc que tuviste como cátedra con ACID, ¿estuviste trabajando en qué tema? ¿Cuál fue el desarrollo ahí? ¿En el postdoc? Sí. El postdoc fue la continuidad de lo que trabajo ya venía haciendo desde la maestría y el doctorado. Fue cuando nos dedicamos a escribir el libro, porque pues yo tenía ya bastantes resultados. O sea, cuando nosotros estudiamos este problema, lo hicimos desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva de la teoría de control para sistemas con retardos, con el modelo que habíamos derivado, pero también desde la perspectiva del análisis de ecuaciones diferenciales parciales. O sea, también hicimos propuestas ocupando el modelo original, que era el modelo de la ecuación de onda. Y pues no solamente fueron propuestas de control, sino que también fueron propuestas de modelado. Analizamos diferentes modelos, probamos las estrategias prácticas que se ocupan para mitigar las vibraciones y las probamos en simulación. Entonces, en realidad fue una compilación de todo lo que ya había hecho en la maestría, en el doctorado y 2, 3 cosas nuevas que hicimos ahí, que justo fue con lo que participé en Sudáfrica en el congreso que te pedí. Ya. Bueno, para llegar más al presente, hay un tema que he notado que estás investigando y que yo siento que es súper importante y es más en el área de biomedicina, ¿no? De biología, control aplicado a biología.
Y vi que hay un proyecto en el que estás, no sé si todavía, que es inmunoterapia y cáncer. Entonces, no sé si me puedas contar más sobre este tema, cómo lo abordas desde la perspectiva del control automático, o sea, qué están haciendo, porque es un tema muy interesante, a mí se me hace algo, pues, muy loable. De hecho, yo creo que es bien increíble tener gente nueva en el control y que aparte esté trabajando en este tipo de problemas que no son tan comunes, ¿verdad? No sé, ¿qué me puedes comentar de este tema? Puedo platicar un poco sobre cómo fue la historia de que me metí a este proyecto. Yo Me estaba parece en Toluca en la Facultad de Ingeniería y me invitaron a dar una conferencia al Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Entonces yo vine de mi conferencia sobre las vibraciones, sobre los sistemas con retardos, y había un profesor en la audiencia que me pidió quedarme al final para hacerme algunas preguntas. Entonces él me platicó de este problema, ¿no?, de la inmunoterapia. Me platicó que pues ellos tenían un modelo, que habían hecho algunas propuestas para mejorar, para optimizar la inmunoterapia, ¿no? Entonces me dijo que su modelo carecía de un retardo, o sea, que era importante considerar la presencia de un retardo en el modelo y que ellos no lo habían hecho todavía así y tampoco habían usado un control óptimo formalmente, ¿no? Entonces fue que pues me platicó el problema. Yo después de esa plática empecé a revisar sus trabajos, sus tesis que había dirigido y me pareció bastante interesante. De hecho, yo me puse a investigar más por mi parte sobre este tema y contacté a un doctor que se llama Andrés Castel, que era en ese entonces, no sé si todavía, el director del laboratorio de inmunoterapia de la UNAM. Y pues le platiqué, le dije, pues yo soy maestra en control automático, doctora en control automático, y pues tengo en mente desarrollar este proyecto. Y me dijo, pues sí, y le dije, mire, pues nosotros trabajamos con ecuaciones y queremos cambiar el comportamiento de los sistemas, ¿no?, a través de una entrada de control. Y yo lo que busco es analizar el efecto de las inmunoterapias en la interacción tumor-cáncer, del tumor y sistema inmune, ¿no? Y él me dijo, ¿inmunoterapias en general? Le digo, sí, pues yo quiero saber qué efecto tienen matemáticamente las inmunoterapias en el sistema. Y me dice, no, cada inmunoterapia tiene sus particularidades. O sea, no puedes decir, voy a hacer una generalización de las inmunoterapias y analizar su efecto. ¿No? O sea, yo te recomiendo que te decidas por una, ¿no? En este caso yo te recomiendo la de las células dendríticas, porque pues es la que mayor auge tiene ahorita y bueno, pues sería interesante conocer algunos resultados desde el área de control, pero para la inmunoterapia con células dendríticas. Entonces, pues ya empecé a investigar en esta área, empezamos a buscar modelos, a ver qué había reportado de experimentos, etcétera, qué se podía hacer desde el área de control para este problema. Entonces yo participé en las convocatorias de CONACYT, en ese entonces todavía se llamaba CONACYT. Entonces fue una propuesta grupal, considerando también el grupo de trabajo de la UNAM, pero en esa ocasión no fue favorable, no nos dieron el apoyo, ¿no?, porque era bastante dinero el que se pedía, ¿no? Para la parte de los experimentos era bastante dinero lo que se requería. Entonces, pues yo me imagino que fue por ahí la decisión de que no nos aprobaron el proyecto, pues era mucho dinero. Entonces, pues seguí insistiendo hasta en el 2023, cuando salió la convocatoria de Ciencia de Frontera. Ahí salió la convocatoria, apliqué, pero ahora en la modalidad individual. O sea, ya no con un grupo de trabajo con otras instituciones, sino como que de manera personal. Y ya tengo un estudiante en Toluca que está haciendo su tesis sobre este proyecto. Y aquí en el CINDESTAP tengo otro estudiante que también está haciendo análisis del cáncer, pero otro tipo de cáncer con otras ecuaciones. Y bueno, desde ese momento he estado interesada en esta área, ¿no? ¿Y qué en este problema, qué tipo de modelos se usan? ¿Has optado por la opción de ecuaciones diferenciales parciales o sigues usando ecuaciones con retardo? ¿Qué crees que por dónde va a tomar qué camino vas a tomar? Esa es una duda que me intriga en este tema. Sí, pues son ecuaciones diferenciales ordinarias. Por ejemplo, tengo dos problemas en general, ¿no? Uno es el que habías comentado sobre la inmunoterapia con células dendríticas. Esa es una ecuación, un sistema de 8 ecuaciones diferenciales. Ahí no son ordinarias porque tenemos un retardo en la entrada, porque estamos considerando el retardo como el tiempo que transcurre entre que se aplica la vacuna o la inmunoterapia y el tiempo en el que el sistema pues tiene efecto, ¿no?
el que toma efecto en el sistema. Entonces es un sistema de 8 ecuaciones diferenciales, pero con retardo. Y tiene términos no lineales, bastantes términos no lineales, lo que complica el análisis. Además, la entrada de control, pues es una vacuna, un impulso finito. Entonces, pues es un sistema, digamos, algo complejo para analizar y para controlar. Por otra parte, estoy estudiando también otro problema, que es el cáncer de próstata, utilizando la supresión androgénica como tratamiento. Entonces, ahí tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero no lineales, y la entrada de control, pues, es la supresión de andrógenos, que va a ser supresión de andrógenos continua o intermitente. Entonces, estamos viendo cuáles son los efectos de considerar esas terapias, pues, en el modelo matemático que representa estas enfermedades. Y hasta ahora, pues, además de la complejidad del modelo, ¿qué otro problema le ves o complejidades en estos temas, en el sentido técnico? No sé si para ustedes hasta ahora ha sido fácil simularlo, tener los parámetros correctos, tener datos suficientes para corroborar lo que hacen. Digo, yo pienso en un problema de este estilo y se me vienen todas estas problemáticas, pero no sé si me puedes contar cómo les ha ido. Pues mira, yo creo que el principal reto en este tipo de problemas es meterte al área médica, o sea, desde conocer puras cosas de la ingeniería, allá conocer qué es una célula efectora, qué es un factor de crecimiento transformante, qué es la célula citotóxica, qué es la CD4, la CD8, todo eso, ¿no? O sea, desde meterte a ese rollo médico y entender más o menos cómo funciona y ver si efectivamente el modelo que estás usando está reproduciendo lo que sale, lo que te dice que debe salir. O sea, desde ahí es un primer reto, ¿no? Un segundo reto es, pues, buscar, pues, los resultados experimentales que se han llevado a cabo, principalmente en ratones, ¿no? Lo que hacen en los laboratorios es, pues, con ratones, les inducen el tumor. Después de que tienen el tumor el ratón, pues, prueban diferentes protocolos de vacunación para ver cómo reacciona el tumor. Y, pues, van haciendo sus anotaciones y análisis y van diciendo cuál es la mejor terapia, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es, pues, no hacer las pruebas de los ratones directamente, sino desde el área de control ver cuál es la mejor propuesta para administrar la dosis y tiempos, ¿no? O sea, cuáles son las dosis y los tiempos que mejoran la efectividad de la vacuna. Ya. Sí, entonces, y se han encontrado datos, los datos que usan experimentales, entonces me queda la duda si los han encontrado disponibles, porque me recuerda mucho el problema del sistema cardiovascular, por ejemplo, y en ese problema yo traté de trabajar un poco en él y no encontré nunca datos de forma gratuita al menos, ¿no? Y si había, eran datos numéricos solamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este aspecto? Sí, pues en realidad hemos buscado resultados, o hemos buscado artículos en los que se presentan datos experimentales, ¿no? O sea, que ya están validados. De hecho, nosotros no hacemos el desarrollo del modelo como tal, sino que buscamos artículos en los que ya hayan considerado un modelo matemático para representar lo que ocurre ahí y tratamos de adaptarlo, ¿no? De adaptar a lo que nosotros vemos que es conveniente. Por ejemplo, en el modelo de la inmunoterapia había un término de crecimiento tumoral que vemos que no se ajusta pues, adecuadamente al crecimiento real observado en los experimentos. Entonces ahí hicimos una propuesta de cambiar esa función de crecimiento por una otra función de crecimiento que nos permitía reproducir de mejor manera lo que se observa en los experimentos, ¿no? Y como ese tipo de cosas son las que estamos tratando de hacer para mejorar el entendimiento de estas dinámicas. Pero siempre basados en artículos en los que tengan pues, resultados experimentales y en los que se puedan, pues, digamos, validados clínicamente, ¿no? Y mencionabas que era difícil, una de las dificultades es entender el contexto desde el punto de vista médico. Entonces, están colaborando continuamente con alguien de esa área. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Tú crees que ellos también han aprendido de ustedes? ¿O hay algo que tú hayas aprendido en este tiempo trabajando con personas de esta área, del área médica biológica? Mira, inicialmente se dio este acercamiento que te comenté para generar el proyecto, entonces ahí fue donde compartimos ideas, donde él me dijo qué podía hacer de propuesta y pues ya donde llegamos a acuerdos a ver qué íbamos a hacer en la tercera etapa, que era la etapa experimental y
Y bueno, hasta ahí se acabó esa colaboración. Ahora estoy en la tercera etapa del proyecto, que es donde de nuevo voy a retomar esa colaboración con el área médica, porque ahora que ya tenemos algunos resultados sobre los protocolos que hemos generado, entonces falta la parte médica, ¿no? Falta, pues nosotros podemos proponer lo que queramos, ¿no? Pero de eso a que sea viable clínicamente, pues hay una diferencia. Entonces, en este año justo es cuando se va a intentar de nuevo esta colaboración para compartir los hallazgos que hemos generado y que nos den su retroalimentación. Y yo creo que pues en esto se requiere de las dos partes, ¿no? O sea, de este lado no podemos hacer propuestas y ya, ¿no? Y pues ellos pueden tomar lo que nosotros hemos desarrollado y probarlo, ¿no? Para ver si dan los resultados que nosotros hemos visto en las simulaciones, ¿no? Ellos nos pueden decir, pues saben que sus propuestas no tienen ningún sentido, o nos pueden decir sus propuestas son buenas y vamos a probarlas en los ratones, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante. Es bastante interesante esto y creo que en esta etapa es donde se va a dar esta conexión, este trabajo colaborativo entre el área médica y el área de la ingeniería. Parece excelente. Pues ojalá y el proyecto florezca y dé unos resultados interesantes que luego nos puedas compartir, ¿no? Los artículos. Sería increíble. Y si quieres, no sé si para avanzar y ya ir terminando con esta reunión el día de hoy, y antes de avanzar a las últimas preguntas que tengo para ti, en este momento en que están trabajando entonces tus alumnos, ¿cuántos alumnos tienes y en qué estaban trabajando? No sé si nos puedes contar un poco más sobre estos proyectos. Sí, pues mira, No sé si me pasa algo en especial. Sí, mis proyectos son pues de muchas naturalezas, ¿no? De varias, son sistemas aplicados. Desde que yo llegué a Toluca, los estudiantes tenían como que este interés en desarrollar proyectos aplicados, ¿no? O sea, yo les decía, vamos a hacer teoría de control robusto para sistemas con retardos, y me decían, no, ¿qué es eso? Yo quiero algo aplicado, ¿no? Entonces, desde ahí fue que empecé a proponer proyectos. Uno de ellos fue el del seguimiento del punto de máxima potencia en sistemas fotovoltaicos. Metimos un proyecto, me dieron el recurso, compramos el panel y empezamos a hacer diversas propuestas de control, como planitud diferencial, modos deslizantes, etcétera, ¿no? Y este proyecto ha dado varios frutos. De hecho, tuve un alumno que se graduó del doctorado con este tema. Después entró una estudiante de maestría que también se graduó ya con este tema y ahorita está en el doctorado. Ella está ahorita como codirectora. Ella tiene su director de tesis ahí en la universidad y yo soy su codirectora. Y hay un alumno que todavía está pendiente de graduarse, que es el que trabaja en inmunoterapia con células dendríticas, ahí en Toluca. Igual ya este año termina su tesis y se gradúa. Y bueno, acá en el Sinvestab tengo 2 estudiantes de maestría. Uno de ellos trabaja con las vibraciones laterales en el sistema de perforación. De hecho, va a acoplar en su modelo las 3 dinámicas, lateral, axial y torsional, y va a hacer algunas propuestas de análisis de estabilidad. Y otro estudiante es el que trabaja con el cáncer de próstata. Él pues está estudiando la terapia de supresión de andrógenos continua e intermitente para alargar el tiempo en el que crecen las células tumorales, porque su modelo es para una fase metastásica, o sea, eventualmente las células tumorales crecen. Pero lo que queremos es ver cuál es el mejor tratamiento para ampliar ese tiempo. Y tengo otro estudiante de doctorado aquí en el Sinvestab que también está tomando este tema de la inmunoterapia con células dendríticas. Y bueno, de Toluca ya nada más me falta el que te comenté, y hay otro estudiante que trabaja en el ININ, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Ahí estamos haciendo una propuesta de control para el acelerador de partículas. Igual ya está en la última fase, ya terminó su tesis, ya no están las revisiones finales. Y ya, pues son mis estudiantes los que tengo hasta ahora. Genial. Genial. Pues ojalá y después podamos charlar de nuevo para conocer más sobre el proyecto, en especial quizás el de cáncer de próstata y el de la perforación, considerando pues más complejidades en el modelo. Sería interesante cuando avancen más estos proyectos. Al final veo que pues hay todo un camino por delante, ¿no? Es muchos años de investigación. Y con esto en mente, quisiera preguntarte ya para ir cerrando, varias cosas que creo que son importantes para la audiencia, para las personas que ven este podcast, que su mayoría son egresados también del área de control. Incluso hay gente que también está haciendo un postdoc o un doctorado, ¿no?, en el área. Y las siguientes preguntas que te voy a hacer creo que son relevantes para que ellos tomen también tu punto de vista y reflexión.
Y primero quisiera saber, a grandes rasgos, ¿qué consejo le darías a alguien joven, interesada, perdón, en una ciencia como esta, en una ciencia aplicada como esta, que es la ingeniería de control? Pues mira, el consejo que siempre le doy a mis estudiantes es tomen todas las oportunidades que la vida les presenta. Y si no les presenta las oportunidades, búsquenlas y ábrenlas. Creo que una de las mayores satisfacciones personales es poder lograr sus objetivos, ¿no? Obviamente en el camino pueden aparecer obstáculos que a lo mejor te hacen bajar el ánimo un poco, pero mientras uno tenga bien puestos sus objetivos y le dedique todo el empeño posible, con entusiasmo y dedicación, todo es posible. Entonces les diría que busquen lograr su sueño y que nada es imposible, ¿no? Si yo que venía de Ixmiquilpan logré estar en Francia y ahora trabajar acá, pues no hay límite, ¿no? Y en este sentido, ¿qué sueño o meta científica te gustaría lograr en estos próximos años? Pues yo tengo varias metas, pero entre ellas, en la parte de la investigación, pues sería que mi proyecto del cáncer tenga un impacto en el área médica, o sea, que se logre hacer esta conexión entre el área médica y la ingeniería, que podamos probar las propuestas de protocolos en laboratorio y que a lo mejor posteriormente se lleve ya a la práctica, ¿no? Ese sería como que mi super meta, una meta bastante ambiciosa. Y por otra parte, como directora de tesis, me gustaría lograr que mis estudiantes pudieran tener una proyección internacional, que ellos pudieran hacer estancias en el extranjero y crear lazos de colaboración con otros estudiantes y que tengan las mismas oportunidades que a mí me dio el CIMBESTAB. Y una extra, ¿qué te gustaría ver en la comunidad de control en el presente y el próximo futuro? Hablando de todas las personas, colegas que conoces, ¿qué es lo que te gustaría ver que no hay más? Me gustaría ver más que haya una conexión entre diferentes áreas, porque a mí lo que me ha tocado ver mucho es que cada quien hace su trabajo de manera individual, ¿no? Hay quienes tienen propuestas muy interesantes y se quedan en el nivel teórico y ahí pues obviamente son resultados bastante importantes, pero a mí me gustaría ver una conjugación entre las diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Como lo que yo estoy intentando hacer ahora con la medicina, pero con otras áreas, por ejemplo, con la energía renovable, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver esa participación y conexión entre las diferentes áreas de investigación, que se vea más, porque casi cada quien hace pues, lo que le gusta y en su línea, y no volteamos a ver lo que hay, qué podemos resolver, o sea, las estrategias que estoy desarrollando, cómo pueden ayudarle a alguien más, ¿no? Cómo pueden beneficiar un área diferente. Y en esas áreas, ¿hay alguna que, bueno, además de la médica, hay algún área que tú creas que un ingeniero de control podría aportar algo y no lo está haciendo en este momento? Pues a lo mejor sí lo está haciendo, pero lo podría hacer mejor, que son las energías renovables, ¿no? La generación de energía renovable, la energía solar, la energía eólica, la producción de hidrógeno, etcétera. Son áreas que para mí valen bastante la pena estar ahí porque pues no lo exige el mundo, ¿no? No lo exige el planeta, el cambio climático. Entonces, tenemos que meter esfuerzos para el planeta, ¿no? Para tratar de mejorar el lugar en el que estamos y el que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Bueno, pues vamos a cerrar con 3 preguntas que espero me puedas responder así muy breve. No Okay. tienes que decir por qué, nada más Okay. una u otra, ¿no? Primera pregunta, ¿qué prefieres, control clásico o control robusto? Robusto. Robusto. ¿Simulink o Python? Simulink. Simulink. ¿Qué investigadora admiras? Sabine Mondi. Okay. Pues muchas gracias, Belén. Yo creo que con eso terminamos. No sé si quieres agregar algo más, algo que se me olvide, que no comentamos. No, pues Si no, nada más agradecerte, pues muchas gracias por esta plática que fue bastante amena. La verdad es que me pasó rapidísimo el tiempo. Yo dije, ¿qué voy a hacer? bueno, Porque yo no soy de dar muchos discursos, ¿no? Soy más bien breve, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues qué bueno que tengas estos espacios. Te felicito. te agradezco a ti por tu tiempo, la verdad, y por esta apertura, que es también muy
y pues también difícil a veces en las personas de esta área de la ingeniería de control. Pero te agradezco mucho tu apertura, tu oportunidad y tu tiempo por estar aquí conmigo el día de hoy. Y ojalá y podamos hablar después, en otra ocasión, en persona o en otro podcast, donde me cuentes más sobre cómo van estos proyectos tan interesantes, en especial esas aplicaciones médicas. Yo creo que valen mucho la pena. Y mucho éxito. Y yo creo que aquí nos lo dejamos. Muchas gracias. Gracias, que tengas bonita tarde. Saludos.